Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde en esta mañana maravillosa. Que su gloria resplandezca sobre ti en este tiempo, fortalezca tu vida, te llene de plenitud de poder, levante tu ánimo, te dé vigor y te permita andar en sus alturas. Bueno, estamos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 25. La palabra de Dios dice así: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, qué maravillosa palabra y enseñanza de la palabra para nuestra vida en esta mañana. Y yo no dejo de sorprenderme con la forma como el Espíritu Santo transmite su palabra a través de este maravilloso siervo. Sí, sabe, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio una palabra maravillosa al hombre, que el mismo hombre luego despreció. Qué tremendo esto, porque en el capítulo 1 del Génesis, sí, Dios creó al hombre. Dice que lo creó varón y hembra. Y le dijo, señoré, sé señor, gobierna, ejerce autoridad, ejerce poder. Eso está en el versículo 26 del capítulo primero de Génesis. La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le entregó un gobierno en la tierra, un reinado es la palabra, en la tierra a, a Adán. ¿Sabe? Y Adán desechó este maravilloso regalo que Dios le dio a él. No que gobernara las estrellas, no que gobernara las constelaciones, no que gobernara el universo, solamente que gobernara, que reinara sobre este planeta. Así que también el propósito de la resurrección de Jesús es restaurar, volver a colocar en su estado original la creación de Dios. Esto es restablecer el orden de la creación de Dios. Por eso Pablo dice, preciso es que Cristo, que Él reine, tome el control del planeta. Y yo voy a hacer un paréntesis bastante amplio. De pronto se me olvida cerrarlo, pero el mundo ha estado gobernado directamente por Satanás cuando Adán y Eva pecaron. Ellos perdieron el gobierno, perdieron la autoridad, perdieron el reinado. Eran los reyes de la tierra. ¿Y sabe a quién se lo entregaron? El gobierno, la autoridad, el señorío. Se lo entregaron a Satanás.
Bueno, no fueron conscientes de lo que estaban haciendo, pero efectivamente lo hicieron. Y cuando tú dejas o desobedeces la palabra de Dios, lo que haces es entregar el gobierno de tu vida, el señorío de tu vida, el reinado sobre tu vida a Satanás. Por eso era necesario que Cristo viniese para recuperar el señorío, para recuperar el gobierno. Y Pablo lo dice preciso, porque preciso es que Cristo reine. Óigalo bien, que Él tome el control. Es decir, si tú crees en Jesús, si crees en su victoria sobre la muerte, si aceptas su sacrificio en el madero de la cruz, si reconoces y aceptas que su sangre es la sangre de la propiciación. Yo te digo, esto tampoco es un acto de fe. Reconocer la sangre de Jesús como la sangre de la propiciación no es un acto de fe, también es un hecho histórico. Esto realmente sucedió, Él derramó su sangre y su sangre cayó sobre el propiciatorio. Te lo tengo que decir así. Jesús fue crucificado y su cruz fue colocada, clavada sobre el arca de la alianza, sobre el arca del pacto. ¿Y sabes dónde cayó esa sangre? Sobre la tapa de esa arca, de esa alianza. Esa tapa se llama la tapa del propiciatorio. Era allí donde se derramaba la sangre y fue allí donde fue derramada la sangre por el pecado, no solamente del sumo sacerdote y de un pequeño pueblo, un pequeño remanente, no, de toda la humanidad. Allí se derramó la sangre por el pecado de toda la humanidad. Por eso el Evangelio lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, perdón. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, pero creer en qué, creer en su muerte y en su resurrección, creer en esa sangre derramada en el propiciatorio, creer, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Entonces Jesús, con su victoria sobre la muerte, con su victoria sobre Satanás, con su victoria sobre Lilith, sobre Astarot, sobre Acherá, la reina del cielo. Óigalo bien, toma el control del planeta. Sí, este planeta era un barco a la deriva. Tenía un capitán con un timonel loquísimo que no le importaba ni la tripulación ni los pasajeros. Pero Jesús tomó el control. A Él sí le importa, ¿sabe? A Jesús le importas muchísimo. ¿Sabes cuánto le importas? Fue capaz de ir a la cruz por ti. Estuvo dispuesto y lo hizo, derramó su sangre por ti, murió por ti. Oh, ¿sabes que le importas? Al punto que vino a darte lo que se había perdido. Él vino a darte vida eterna. Y ahora quiere que aceptes su gobierno. Aceptes que Él reine sobre tu vida. Que te abandones en Él y que le entregues el control a Él de todo tu ser. Óyelo bien. Bueno, entonces Pablo lo dice preciso. Es necesario que Él reine. Es necesario que haya una apertura en nuestras vidas, en nuestros corazones, a este rey, que no es un rey espúreo. No es alguien que se abrogó, que se tomó el título de rey.
No es alguien que se apropió violentamente del poder. Es alguien que fue violentado, óyalo bien, y humillado para luego ser exaltado. Tal como la Biblia lo dice, porque el que se humilla será exaltado, será enaltecido. No es un rey espurio, no es alguien que se robó el título de rey o se lo arrebató a alguien. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Pablo lo dice así porque preciso es que Él reine. ¿Para qué? Para que acabe con todos los enemigos que tiene el hombre, que tiene la humanidad, que tiene el planeta. Que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabe? Por eso en su reinado no habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Óyelo bien. En su reinado, en su gobierno, bajo su autoridad, habrá plenitud y tendremos la vida, no la soñada, porque nuestra mente no es capaz de dimensionar la gloriosa vida que nos espera. Tendremos la vida que Dios ha planeado para aquellos que obedecen su palabra. Y dice abiertamente, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que desaparecerá es la muerte. ¿Sabes? La muerte no tendrá poder, autoridad sobre nadie. Hoy la humanidad le corre a la muerte, pero llegará un día en que la muerte te huirá. La muerte no será más. Dejará de ser, estará aprisionada. No podrá apagar tu pálpito. No podrá robarse tu último aliento, porque no tendrás un último aliento. Tendrás un aliento eterno. Óyelo bien. El espíritu que Dios sopló por tus narices no se irá más a él, quedará en ti porque estará el Padre aquí contigo en este planeta. Yo no sé si estás comprendiendo. Qué maravillosa palabra. Y dice Pablo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todo quedó bajo su dominio. Todo quedó bajo su reinado. Óyelo bien. Jesús derrotó y vendrá a acabar con toda la maldad de la tierra. Óyelo bien. Él, el Cordero inmolado, Él ha derrotado la muerte. Ha derrotado también a la consorte de Satanás, a Lilith, que es la misma muerte. Hasta Arteo, a la que llaman Santísima Virgen María, que nada tiene que ver con la Santísima Virgen María, que es madre de nuestro Señor y Salvador. Óyelo bien. Tienes que saberlo. Él es el personaje de nuestras victorias. Él derrotó el pecado no tuvo potestad sobre él. La Biblia dice de él que en nada pecó. Él fue a la cruz sin mancha y cargó sobre sí todos nuestros pecados. Satanás intentó frustrar el plan divino, el plan de redención. Le ofreció el reinado nuevamente, como se lo ofreció a Adán. Adán cayó en la trampa de Satanás. Jesús no cayó en esa trampa. Satanás le dijo a Jesús, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra, todos los imperios, todo será tuyo. Y ¿sabe qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se te ocurre ofrecerme lo que no es tuyo? Es lo que Jesús le está diciendo. ¿Cómo me vas a ofrecer lo que es mío?
No hay ninguna forma de transacción en esto. Jesús no se dejó transar por Satanás, no hizo ninguna transacción con el enemigo, en nada pecó. Así haya salido un orate, un desmentizado, un hijo del diablo, a decir que Jesús tuvo relaciones sexuales. Óigalo bien, esto no quiere decir que Jesús haya pecado. Es el diablo hablando a través de un endemoniado. La Biblia, los santos hombres inspirados por Dios, aquellos que se llenaron del Espíritu Santo, dieron testimonio de que Jesús en nada pecó, y por eso es la derrota inminente de Satanás. Satanás fue derrotado y todo su veneno, toda su maldad también con él. Óigalo bien, Pablo en esta carta le habla a la iglesia de Corinto de unos acontecimientos futuros, y es que todo ha quedado bajo los pies de Cristo y todo quedó sujeto a él. Bueno, solo el Padre, el Eterno, no se sujetó a él. Sí, porque son de la misma sustancia. Sí, pero dice Pablo a la iglesia, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él, al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Sabe quién no se sujeta? Satanás. ¿Y sabe quiénes no se sujetan? Los hijos de Satanás. Es importante que usted se sujete a las autoridades que Dios ha establecido sobre su vida. No sea rebelde al reinado de Cristo en su corazón. No sea rebelde a la autoridad que Cristo, a las autoridades espirituales que Cristo ha puesto en su hogar, en su familia, aún en su trabajo. Sí, Pablo en la carta a los Romanos dice que debemos estar sujetos a toda autoridad porque toda autoridad es colocada por Dios. Pero en este caso me refiero directamente a la autoridad espiritual. Sujétese a las autoridades espirituales que tiene. Si usted no se sujeta a las autoridades espirituales que tiene, no podrá nunca sujetarse a Dios. Sí, Cristo es nuestro ejemplo. Luego de que termine todo su trabajo, finalmente entregará el reino al Eterno, sujetándose a Él en obediencia. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.